Vamos a continuar nuestro estudio en el Evangelio de Mateo. De tanto en tanto me gusta hacer un breve repaso. Quiero recordarles que estamos en la segunda parte de nuestro bosquejo de Mateo. Desde el 11.2 al 12.45 estamos en el momento donde vemos que el reino es rechazado y en consecuencia Israel es descalificada. ¿Cómo vemos que hay rechazo? Muy bien, el capítulo comienza mostrándonos a Juan preso. Juan preso, ¿cómo puede ser aquella voz que clamaba en el desierto por primera vez después de siglos? Dios envía un profeta, aquel que dice arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado, ahora resulta que está preso. Aún Juan mismo queda un poco confundido y envía a sus dos discípulos para que pregunten al Señor si él era el que tenía que venir o tenían que esperar a otros. Entonces el Señor le dice, finalmente, después de decirle, quédense y observen todo lo que pasa, dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, bienaventurado aquel que puede seguir confiando en quién soy yo, pese a que los acontecimientos le sorprendan. Y el Señor va a hablar palabras de aprobación del ministerio de Juan el Bautista, y va a decir que es el más grande de los nacidos de mujer. Pero el problema no estaba en Juan, estaba en esa generación. Ustedes, dice el Señor, son como aquellos que dicen, bueno, les tocaba música alegre y no tuvieron ganas de bailar. Les tocaba música triste y no tuvieron ganas de lamentar. Les está diciendo, nada les viene bien. Porque de Juan el Bautista decían que era un endemoniado porque estaba en el desierto. Viene el Hijo del Hombre que está en las ciudades y ustedes dicen que es un glotón, un comilón, bebedor de vino. Nada les viene bien, pero de alguna forma están cumpliendo lo que a través de los siglos Israel hizo con los enviados del Señor. Más adelante vemos al Señor condenando a ciudades, haciendo referencia a ciudades muy, muy pecadoras. Por ejemplo, Tiro, Sidón, y especialmente se cita a Sodoma. Y el Señor va a decir que esas ciudades, si hubiesen visto los que la ciudad de Israel vieron, esa gente de esas ciudades se hubiesen arrepentido. Qué terrible condenación haber sido testigos de estos milagros portentosos y haber desperdiciado esa oportunidad. Más adelante vemos, al concluir el capítulo 11, un cambio de mensaje. Hasta ahora había sido un mensaje del Evangelio del Reino, las buenas noticias de que el reino estaba cerca y que había que arrepentirse, prepararse para la llegada del reino. Ahora el Señor deja de comunicar ese mensaje para hablar a personas que en una nación que le rechaza están cansadas y va a ofrecer descanso. Y nosotros veíamos en los últimos versículos del capítulo 11 el descanso del pecador, el descanso del discípulo, el descanso del siervo. Al llegar al capítulo 12 veíamos también controversias por el día de reposo. Ese era un gran problema para ellos. Y el Señor le tiene que marcar en el versículo 8, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y le da dos ejemplos. Lo que sucedió con el tiempo del sacerdote Ahimelech, que dio los panes de la proposición, de los cuales solamente los sacerdotes podían comer, y se los dio y fue sin culpa el sacerdote y quienes lo comieron. Y más adelante, como los sacerdotes cada día de reposo, al oficiar los sacrificios, están en un sentido trabajando y son sin culpa. El Señor es también Señor del día de reposo. Y ahí concluye toda esta discusión cuando le traen un hombre con una mano seca y la pregunta es si es lícito hacer el bien en día de reposo. Y el Señor va a enfrentaros con la realidad de su hipocresía. Si a ustedes una oveja se les cae en un pozo en un día de reposo, ustedes la sacan. Sin embargo, me hacen a mí una pregunta, si es lícito hacer bien. Claro que es lícito hacer bien. Y entonces va a hacer extender la mano a este hombre y la va a recuperar totalmente sana. Después de esto, llegamos a una porción a partir del versículo 14, donde vemos otra demostración del rechazo de Israel al cometer ellos lo que el Señor denomina un pecado imperdonable. Un pecado imperdonable. Dice el versículo 14 del capítulo 12, salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho
por el profeta Isaías, cuando dijo, y aquí va a citar Isaías 42. Y fíjense ustedes, una vez más, como ya hemos notado muchas veces a lo largo del Evangelio de Mateo, Mateo va a hacer referencia a las escrituras del Antiguo Testamento, mostrando que Jesús fue cumpliendo las profecías. He aquí mi siervo, dice Isaías, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Por eso le está diciendo a aquellos que son bendecidos con milagros, no levanten su voz para hacer propaganda de mí. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Es decir, hay algo de vida. El Señor va a estimularlo. La caña cascada, en lugar de quebrantarla, de quebrarla, quizá la idea de vendarla para que vuelva a unirse. El pábilo que humea apenas tiene una pequeña llama, no va a soplar sobre él para que termine de apagarse. No, eso no lo hará. Y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Obviamente esta expresión, hijo de David, es una forma de decir, ¿será este aquel descendiente de David que Jehová prometió al rey David que vendría para establecer ese trono perpetuo, ese trono eterno? Y toda la gente estaba atónita. Más los fariseos, versículo 24, al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú. Belcebú, el príncipe de los demonios. Bueno, esta es una blasfemia que ya ellos habían pronunciado antes, porque Mateo en el capítulo 9, versículo 34, escribió, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Así que ellos van a tratar de explicar, entre comillas, el poder con el cual el Señor hace estas señales, adjudicándoselo a Satanás. O sea, están diciendo que el Señor utiliza el poder de Satanás para hacer esas señales, cuando nosotros sabemos que había recibido la unción del Espíritu Santo y lo hacía en el poder del Espíritu Santo. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Él les está demostrando que lo que ellos decían no tenía consistencia, ni ellos creían lo que estaban diciendo. Era algo totalmente imposible pensar que Satanás le hubiese dado poder al Señor para que con ese poder él expulsara a los demonios. Es totalmente ilógico porque una casa dividida no permanece. ¿Cómo Satanás ahora va a luchar contra sí mismo? Si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por qué los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Había algunos que hacían alguna forma de exorcismo, y entonces el Señor quiere enfrentarlos a esta situación. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Se está cumpliendo lo que los profetas habían anunciado, las señales milagrosas. Entonces aquí está. Pero porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Vamos a leer un versículo más en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3. Marcos 3, versículo 30, y que nos dice así, porque ellos habían dicho, lo expresa de otra forma, tiene espíritu inmundo. No le será perdonado, dice el Señor. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea, será un pecado cometido y nunca será perdonado.
al enseñar esta porción siempre surge una pregunta. ¿Es posible cometer este pecado en el día de hoy? ¿Es posible que alguien antes de recibir a Cristo pudiera haber cometido este pecado? ¿Este pecado es una barrera para la salvación? Bueno, cuando yo recibí a Cristo, nadie me preguntó si yo había blasfemado contra el Espíritu Santo. 1 Juan 1:7 dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y nos dice menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Este es un pecado que no se puede cometer en el día de hoy. Pablo se declara en 1 Timoteo 1 como un blasfemo. Sin embargo, encontró la gracia de Dios y la salvación en Cristo Jesús. Este pecado no se puede cometer hoy por la sencilla razón de que hoy no están dadas las circunstancias que justificaron o que, mejor dicho, generaron este pecado. ¿Cuáles eran las circunstancias? El Señor mismo, el Hijo de Dios mismo, con el poder del Espíritu Santo de Dios, hacía milagros y esta gente, a sabiendas de que no podía ser cierto, decían que actuaba con el poder del diablo. Este no es un pecado de ignorancia, es un pecado deliberado con el propósito de tratar de impedir que las gentes siguieran a Jesús. Entonces, este es un pecado no posible de cometer en el día de hoy. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, todo pecado. Y cuando una persona cargada en su pecado, arrepentida, busca la gracia de Dios, encuentra el perdón de Dios y no un cuestionario a ver si alguna vez cometió este u otro o aquel pecado. La cuestión que el Señor está hablando de que este pecado no le sería ya perdonado. Generación de víboras, dice el versículo 34, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Las expresiones de nuestros labios demuestran lo que hay en nuestro corazón. Y en este caso, esta tremenda blasfemia contra el Espíritu Santo mostraba la condenación en que estos hombres estaban, la ceguera espiritual en la cual estos hombres estaban. Más adelante y por último lugar, vemos que el Señor va a señalar que el fin de las señales había llegado. Porque dice el versículo 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Después de tantas señales, ahora ellos hacen ver que necesitarían ver alguna señal para poder creer en Él. Realmente lo que ellos estaban buscando es que el Señor hiciera algo donde pudiera encontrar algún resquicio con el cual tener un argumento para atacar al Señor, llevarlo a un juicio, a una condenación y a la muerte. Pero el Señor va a ser muy claro. El tiempo de las señales ya había pasado. Eso fue parte de la primer parte del ministerio del Señor, el tiempo de la oferta del reino. Él le dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. El Señor está diciendo, hay una señal, la más grande de todas, es la señal del profeta Jonás. ¿Qué está diciendo? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Está hablando de su muerte, sepultura y victoriosa resurrección. Y es como si el Señor le dijera, esta señal no puedo evitar de darla, y la van a ver, pero señales como las que he hecho antes, ya no, este tiempo terminó. Vamos a ver, cuando uno sigue leyendo el Evangelio, vamos a ver que el Señor
hace milagros, pero con otro propósito. En la primera parte del Evangelio era con el propósito de demostrar que él era realmente aquel hijo de David que venía a establecer el reino, las señales. En este momento, a partir de ahora, el Señor va a seguir haciendo milagros para, como veíamos en el capítulo 11, personas cansadas, cargadas, afligidas. Va a hacer milagros para ellos, para bendecir y de alguna forma bendecir su fe y darles un regalo de gracia, pero también para hacer fuerte la fe de los 12 que en poco tiempo iban a quedar sin su presencia, ¿no es cierto? Entonces el Señor le dice, la única señal que ustedes han de ver, que no puedo evitar de que la vean, es la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre de la tierra, en el vientre del gran pez, y volvió a la vida al ser vomitado por ese pez, en la misma forma el Hijo del Hombre va a morir, va a ser sepultado y habrá de resucitar. La más asombrosa de todas las señales. Y el Señor va a ir al ejemplo de mostrarnos dos ejemplos con gentiles, el gran fracaso de Israel. ¿Cuál es el primer ejemplo? Los ninivitas, dice el versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Los hombres de Nínive, para ellos recordar Nínive era recordar las personas más sanguinarias que podían imaginar. 700 años antes, el ejército asirio, Nínive era la capital del imperio asirio, el ejército asirio había llegado a Samaria y habían hecho cosas terribles, sanguinarios. Tomaban los niños y los reventaban contra los muros de la ciudad, abrían los vientres de las mujeres embarazadas. Pero mirando a estas personas, el Señor dice, pero ellos hubiesen reconocido que acá hay alguien más grande que Jonás. Y más adelante, el siguiente versículo va a hablar de la reina del sur o la reina de Sabá. Y va a decir que esta mujer fue para escuchar la sabiduría de Salomón. Esa mujer que dijo, había escuchado mucho en cuanto a la sabiduría de Salomón, pero la realidad es que cuando ahora veo y conozco y escucho directamente a Salomón, esto es mucho más de lo que me habían contado. Y él va a decir, he aquí más que Salomón en este lugar. Una vez más, el contraste entre lo que pasó entre ciertos gentiles y lo que estaba pasando con la nación de Israel. Y el Señor va a advertirles que el futuro sería muy trágico para ellos. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y ordenada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. El Señor en este breve tiempo había manifestado su poder. Los enfermos eran curados, no importaba la enfermedad, no importaba el tiempo que hubiese pasado de que adquirieron esa enfermedad, no importaba. El Señor curó a todos, Y el Señor fue con sus enseñanzas también bendiciendo muchas cosas. Muchas personas quizás exteriormente fueron modificando hábitos, costumbres, pero Él dice, el postrer estado de ustedes ha de ser peor que el que estaba la nación antes de mi venida. Así también acontecerá a esta mala generación. Qué importante es tener los ojos abiertos, ser sensibles a lo que Dios quiere hacer, ser sensibles a lo que podemos ver a nuestro alrededor del obrar de Dios, no ser incrédulos, no ser escépticos y dejar que Dios haga su obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Israel es un terrible mal ejemplo. Tenían todo,
Sin embargo, rechazaron al rey, rechazaron al reino y fueron descalificados.